¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el dinero y el poder no pueden comprar lo único que verdaderamente importa en la vida? Imagina tenerlo todo, una cuenta bancaria rebosante y un imperio a tus pies, pero al llegar a casa solo encuentras el eco de la soledad y la mirada triste de la persona que te dio la vida. Esta es la historia de un hombre que creía que todo se solucionaba firmando cheques, hasta que una visita inesperada cruzó la puerta de su mansión y derribó todas sus barreras, enseñándole que el verdadero lujo no tiene precio. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El exitoso empresario Diego Navarro, dueño de un conglomerado de empresas en Monterrey, se encontraba al borde del agotamiento emocional y mental tras haber contratado a 9 cuidadoras para su madre y ver cómo ella las rechazaba a todas. La mansión en el exclusivo sector de San Pedro Garza García se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada nueva empleada resultaba ser demasiado fría, sumamente invasiva o simplemente falsa ante los ojos críticos de Doña Blanca. Aquella misma mañana, la 9ª candidata, una mujer con un currículum impecable, certificaciones internacionales y dominio de 3 idiomas, había intentado imponer un estricto protocolo para medir la presión arterial, lo que desató la furia de la anciana, quien se negó rotundamente a ser tratada como un simple expediente médico. Diego, frustrado por tener que lidiar con la misma discusión por 9ª vez, sintió que el pecho se le oprimía al escuchar a su madre quejarse de que la trataba como una carga al traer extraños a su casa para que la cuidaran como a una niña pequeña. Al final, derrotado y sin saber qué más hacer, Diego le pagó el día completo a la mujer y se marchó a su oficina, convencido de que al regresar tendría que firmar otra carta de despido. Mientras conducía su Mercedes-Benz hacia la sede de sus empresas, la mente de Diego no dejaba de dar vueltas sobre la deteriorada salud de su madre, quien había quedado viuda hacía 3 años tras la repentina muerte de su padre, Ernesto, a causa de un infarto. Desde aquel trágico suceso, Doña Blanca se había aislado del mundo, sufriendo de inestabilidad en su presión arterial y diabetes, pero su mayor padecimiento era la abrumadora soledad que la consumía. Diego sabía en el fondo de su corazón que debía estar más presente, pero sus responsabilidades internacionales, las incesantes reuniones y los cientos de empleados que dependían de él, le impedían simplemente dejarlo todo. Había pasado el día entero revisando reportes financieros y firmando contratos, pero las amargas palabras de su madre resonaban en su cabeza, lastimándolo profundamente porque ella era lo único verdadero que le quedaba en su vida llena de números. A las 5 de la tarde, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Teresa, la empleada doméstica que llevaba años trabajando en la casa, llamando con voz nerviosa para avisarle que la 10ª candidata había llegado para la entrevista y que Doña Blanca había decidido entrevistarla ella misma. Diego casi se cae de la silla de su imponente oficina al escuchar la noticia, ya que su madre jamás había entrevistado a las cuidadoras. Él siempre se encargaba de conocerlas primero y filtrar a las candidatas. Condujo de regreso a casa mucho más rápido de lo que la prudencia le dictaba, con la mente llena de interrogantes sobre por qué su madre había tomado esa repentina decisión y qué diablos estaba ocurriendo en su hogar. Al llegar a la gran casa, todo parecía estar en un silencio absoluto, así que abrió la puerta principal con extrema lentitud y agudizó el oído. De pronto, escuchó algo que lo dejó completamente congelado. Risas cristalinas y sinceras que provenían de la sala de estar.
Y lo más impactante era que se trataba de la risa de su propia madre. Llevaba tanto tiempo, años enteros, sin escuchar a doña Blanca reír de esa manera, que avanzó por el pasillo con cautela, incapaz de creer lo que sus oídos captaban, preguntándose si su madre realmente se encontraba bien, dado que ella solía presentarse siempre como una persona muy seria y disciplinada ante los desconocidos. Al entrar a la sala, la escena que presenció lo dejó completamente sin palabras. Doña Blanca estaba sentada frente a un espejo de tocador que habían bajado a la sala, y detrás de ella se encontraba una joven mujer peinándola con un cepillo de madera. No era el típico cuidado mecánico o apresurado que las otras cuidadoras habían intentado aplicar. La joven pasaba el cepillo con una lentitud y una delicadeza extremas, asegurándose de no jalar ni un solo cabello. Mientras realizaba esta tarea con genuina admiración, la joven hablaba suavemente, comentando que su abuela también tenía un cabello gris tan hermoso y que cada cana representaba una historia que no debía esconderse, sino celebrarse. Doña Blanca reía con ganas, coincidiendo plenamente con ella y expresando su frustración porque todos siempre querían que se tiñera el cabello para parecer más joven, como si envejecer fuera un motivo de disgusto. La cuidadora, asintiendo con la cabeza, le daba la razón, afirmando que la juventud estaba sobrevalorada y que la verdadera belleza residía en las arrugas formadas por tanto sonreír y en las manos arrugadas por tanto trabajar y amar a lo largo de los años. Diego se acercó lentamente, observando a la joven que calculó tendría unos 25 o 27 años. Llevaba el cabello castaño recogido en una coleta sencilla, no usaba una gota de maquillaje y vestía de forma muy simple, con unos pantalones vaqueros y una blusa azul claro. Cuando ella levantó la vista y lo miró, Diego notó que sus ojos tenían una calidez especial, algo que lo desarmó al instante mientras ella le sonreía y se presentaba como Carmen. Doña Blanca se giró en su silla, radiante, presumiendo cómo Carmen le estaba arreglando el cabello, algo que nadie había hecho de esa forma en años, afirmando que, aunque podía hacerlo sola, se sentía completamente diferente cuando alguien más lo hacía con tanto amor. Carmen agregó dulcemente que su abuela siempre le había enseñado que peinar el cabello era un acto de amor, y que cuando alguien lo hace con cuidado, te demuestra que eres importante. Al observar la paz y el brillo renovado en el rostro de su madre, algo que no había visto en muchísimo tiempo, Diego le pidió a doña Blanca hablar a solas, a lo que Carmen accedió de inmediato, retirándose a la cocina con pasos suaves para darles privacidad. A solas con su madre, Diego le preguntó qué estaba haciendo. Sorprendido de que ella hubiera tomado las riendas de la situación sin siquiera avisarle que entrevistaría a la nueva cuidadora. Doña Blanca le respondió con firmeza que, como las cuidadoras simplemente aparecían en su casa, había decidido tomar el control de su propia vida y de quién cruzaba su puerta. Al preguntarle qué opinaba de la joven, doña Blanca le regaló la primera sonrisa genuina que Diego había visto en 6 meses y sentenció con convicción: «Me gusta, esta se queda». Más tarde, Carmen regresó de la cocina guardando sus cosas con tranquilidad, moviéndose por la casa sin prisa y sin nerviosismo, como si perteneciera a ese lugar desde siempre. Cuando Carmen le informó a Diego que su madre le había pedido llegar al día siguiente a las 8 de la mañana para desayunar juntas, él no supo si sentirse aliviado o preocupado, pues de repente su madre había asumido el rol de organizadora, algo que siempre había recaído exclusivamente sobre sus hombros. Con su instinto empresarial intacto, Diego le solicitó ver su currículum y las referencias, a lo que Carmen respondió entregándole una carpeta delgada que sacó de su modesta bolsa de tela. Al revisarla, Diego descubrió que Carmen Mendoza tenía 27 años,
Había estudiado enfermería, pero no terminó la carrera, y contaba con 5 años de experiencia cuidando pacientes exclusivamente en entornos familiares, sin vínculos con hospitales o grandes instituciones. Intrigado, Diego le preguntó el motivo por el cual no había concluido sus estudios y Carmen, mirándolo directamente a los ojos, le explicó que su abuela Esperanza había enfermado y requería cuidados constantes. Como su familia provenía de un entorno humilde en la zona de Escobedo y no tenían recursos para pagar a un profesional, ella decidió abandonar la universidad para dedicarse en cuerpo y alma a cuidarla durante 2 años, hasta el día de su fallecimiento. Aunque había tristeza en su mirada, Carmen le regaló una sonrisa nostálgica, asegurando que esos años habían sido un regalo invaluable, ya que le permitieron escuchar las historias de su abuela y despedirse de ella, una oportunidad que lamentablemente no todos tienen en la vida. Las referencias en la carpeta eran excepcionalmente buenas. Las familias hablaban de Carmen con un cariño inmenso, destacando su paciencia, su genuina bondad y cómo trataba a sus pacientes como si fueran de su propia sangre, enseñando a todos a valorar el tiempo y a estar presentes. Cuando Diego le preguntó cuánto cobraba por sus servicios, la cifra que ella mencionó lo dejó perplejo. Era menos de la mitad de lo que le había estado pagando a las agencias por las otras cuidadoras. Carmen justificó humildemente la cantidad, diciendo que era lo mínimo esperado, ya que no poseía certificaciones internacionales ni hablaba 3 idiomas. Su única habilidad era saber cuidar de las personas. Conmovido por su refrescante honestidad, Diego le ofreció pagarle el doble e incluso el triple si lograba que su madre la aceptara por más de 1 semana. Sin embargo, Carmen negó con la cabeza y rechazó el dinero extra con total naturalidad, afirmando que su verdadero pago sería cuidar bien de Doña Blanca, pues ella no era una anciana difícil, sino una mujer que se encontraba profundamente sola. Esa misma noche, algo sin precedentes ocurrió en la mansión. Diego canceló todas sus habituales cenas de negocios y compromisos internacionales para quedarse a cenar a solas con su madre, desesperado por entender qué tenía Carmen que las otras 9 mujeres no. En medio de un silencio reflexivo, Diego finalmente le preguntó por qué había aceptado a Carmen, a lo que Doña Blanca, tras masticar lentamente su comida, le explicó que mientras las otras cuidadoras solo la oían, Carmen realmente la había escuchado. La joven le había preguntado sobre Ernesto, sobre cómo se habían conocido y sobre su vida personal, tratándola como a un ser humano lleno de vivencias y no simplemente como un cuerpo defectuoso que necesitaba medicinas para seguir funcionando. Las palabras de su madre golpearon a Diego con una fuerza devastadora, haciéndolo sentir minúsculo y culpable, pues él también la había tratado de esa manera. Con lágrimas en los ojos, Doña Blanca le confesó que sentía que lo había perdido a él también, ya que su mente siempre estaba ausente, enfocada en el próximo contrato, advirtiéndole que estaba repitiendo los mismos errores de su padre. A la mañana siguiente, Diego despertó inusualmente temprano, bajando a la cocina a las 7:30, donde Teresa se encontraba preparando el desayuno con una gran sonrisa en el rostro. Para su asombro, Teresa le informó que Doña Blanca se había levantado sola 1 hora antes, se había bañado y vestido por sus propios medios, algo que no ocurría desde hacía muchísimos meses, demostrando el impacto positivo que la inminente llegada de Carmen tenía sobre ella. A las 8 en punto, Carmen entró a la cocina luciendo nuevamente unos sencillos pantalones vaqueros y una blusa, esta vez de color rosa, trayendo consigo una bolsa de tela llena de pan dulce recién horneado de una modesta panadería de barrio. Los 3 se sentaron a la mesa en un ambiente desprovisto de protocolos y formalidades. Mientras compartían el pan dulce y el café, Doña Blanca contaba historias de la infancia de Diego, y Carmen escuchaba con total atención,
riendo y haciendo preguntas. Cuando Diego finalmente se levantó para marcharse a su oficina en su Mercedes-Benz, notó que ni siquiera se percataron de su partida. Por primera vez en 6 meses, condujo sin ninguna preocupación, con la mente en paz, sabiendo que su madre no estaba sola, estaba con Carmen, y eso era más que suficiente. Hola a todos, muchas gracias por habernos acompañado hasta esta parte de la historia. ¿Qué les está pareciendo este relato? Me encantaría que dejaran en los comentarios qué creen que pasará a continuación entre Diego y la nueva cuidadora. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde posteamos videos todos los días. Dale like al video si te está gustando esta historia y cuéntanos desde dónde nos escuchas y a qué hora sintonizas nuestros relatos. Las 2 semanas que siguieron a la llegada de Carmen a la gran mansión en San Pedro Garza García fueron como presenciar un auténtico milagro en tiempo real. Un cambio tan drástico que dejó a todos los habitantes de la casa completamente atónitos. Doña Blanca, que durante meses apenas tenía fuerzas o voluntad para salir de su habitación, comenzó a levantarse temprano por iniciativa propia, con un brillo renovado en sus ojos que había estado ausente desde la muerte de Ernesto. Cada mañana, después de compartir esos desayunos sin protocolos, donde el pan dulce de la panadería de barrio era el protagonista indiscutible, ambas mujeres salían a caminar por los extensos jardines de la propiedad, conversando animadamente bajo la cálida luz del sol regiomontano. Por las tardes, se instalaban en la inmensa sala de estar para ver películas clásicas, riendo a carcajadas de las escenas cómicas y comentando los diálogos con una familiaridad asombrosa, como si se conocieran de toda la vida. Lo más sorprendente de todo este proceso fue que la anciana dejó de quejarse de aquellos dolores que antes la atormentaban constantemente. Cesaron por completo aquellas llamadas angustiantes a la medianoche, donde le decía a su hijo que se sentía mal, y dejó de rechazar sus medicamentos de manera rotunda. Carmen simplemente dejaba las pastillas junto a su taza de café matutino y doña Blanca las tomaba sin emitir la más mínima queja, como si la confianza depositada en la joven cuidadora fuera el mejor remedio para todos sus males físicos y emocionales. La atmósfera fría y lúgubre que había impregnado la inmensa casa durante 3 largos años se desvaneció por completo, siendo reemplazada por un ambiente vibrante, cálido y sumamente acogedor. Incluso Teresa, la empleada doméstica que llevaba décadas sirviendo lealmente a la familia, le comentó a Diego con lágrimas en los ojos que no veía a la señora tan llena de vida y felicidad desde hacía muchísimo tiempo, confirmando que la llegada de Carmen verdaderamente había sanado el alma fracturada de aquel hogar. Diego, por su parte, también comenzó a experimentar una transformación silenciosa pero profunda en su interior, alterando radicalmente la estricta y absorbente rutina corporativa que había dominado su existencia durante años. Empezó a llegar a casa mucho más temprano de lo habitual, abandonando las interminables jornadas en las oficinas de su conglomerado en Monterrey, no porque sintiera la obligación de supervisar el trabajo de Carmen, sino porque genuinamente anhelaba estar allí. Quería ser testigo directo de la sonrisa de su madre, anhelaba escuchar las conversaciones llenas de anécdotas y sabiduría que ambas mujeres compartían en el día a día, y deseaba fervientemente formar parte de ese calor humano que la joven había traído consigo en su modesta bolsa de tela. Una tarde de jueves, Diego tomó la decisión de cancelar abruptamente una importante cena de negocios con unos inversionistas extranjeros y condujo su Mercedes-Benz de regreso a la mansión, llegando a las 6 de la tarde, una hora que resultaba impensable para él en el pasado reciente. Al cruzar la inmensa puerta de roble de la entrada principal, lo recibió un sonido que lo detuvo en seco, dejándolo completamente paralizado en el lujoso vestíbulo. Se escuchaba música a un volumen considerable.
No era cualquier música, eran boleros clásicos, las dulces y nostálgicas melodías que su padre amaba con locura y que no habían vuelto a sonar en esa gran casa desde el fatídico día de su repentino infarto. Caminó con pasos muy sigilosos hacia la sala de estar, temiendo romper el encanto del momento, y lo que presenció al asomarse por el pasillo lo dejó absolutamente sin aliento y al borde de las lágrimas. Su madre, Doña Blanca, una mujer de 70 años con un historial de hipertensión y diabetes que hasta hace poco se consideraba a sí misma casi una inválida, estaba bailando lentamente con los ojos cerrados, dejándose llevar por la música, mientras Carmen la sostenía con una delicadeza y un respeto absolutos, guiándola con muchísima paciencia y murmurando los tiempos del baile con una inmensa y sincera sonrisa en el rostro. 1, 2, 3. Despacio, señora Blanca. No hay prisa alguna, decía Carmen, con su voz suave y tranquilizadora, mientras la anciana reía con una alegría genuina, confesando en voz alta que llevaba muchísimo tiempo sin bailar y sintiéndose verdaderamente viva de nuevo. Carmen le respondía que ella tampoco era una bailarina experta, explicándole que su difunta abuela Esperanza le había enseñado algunos pasos básicos en su juventud, pero que nunca fue muy buena coordinando los movimientos, a lo que doña Blanca replicaba con profundo cariño que era una excelente maestra y que su abuela estaría sumamente orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Diego permaneció allí, oculto en las sombras del largo pasillo, observando aquella escena que parecía sacada de un sueño irreal. Carmen sostenía a su madre como si estuviera bailando con la persona más frágil e importante del universo entero, brindándole una dignidad y un amor puro que todo su dinero jamás podría comprar. Cuando la emotiva canción llegó a su fin, doña Blanca abrió lentamente los ojos y descubrió a su hijo parado en el umbral de la entrada, pero en lugar de reprenderlo por estar espiando en silencio, le sonrió ampliamente y le dijo que Carmen le había enseñado a bailar nuevamente, reviviendo la sagrada tradición que tenía con Ernesto de bailar boleros todos los viernes por la noche. Doña Blanca, con la voz cargada de una dulce y pesada nostalgia, le confesó a Diego que ella sabía perfectamente que él siempre los espiaba desde lo alto de las escaleras cuando era apenas un niño, y que, aunque su amado esposo ya no estuviera presente físicamente, ella quería retomar esa hermosa costumbre para sanar su propio corazón. En ese momento, Carmen se giró hacia Diego y, con una mirada cálida y retadora a la vez, lo invitó a tomar su lugar en el centro de la sala y bailar con su madre. Aunque Diego intentó excusarse rápidamente, argumentando nervioso que no sabía bailar y que había olvidado todos los pasos, doña Blanca lo desmintió al instante, recordándole que su padre le había enseñado el ritmo a la perfección cuando tenía 15 años. Vencido por la mirada suplicante y llena de esperanza de su madre, Diego suspiró profundamente y aceptó el reto, tomando a doña Blanca en sus fuertes brazos, mientras Carmen ponía a reproducir la icónica melodía, logrando que el cuerpo de Diego recordara instintivamente el ritmo, guiándola en un baile que culminó en un abrazo tan profundo y sincero que, por primera vez en años, Diego sintió una paz absoluta instaurándose en su agitado corazón. Después de aquel emotivo baile que dejó a doña Blanca con los ojos llenos de lágrimas de profunda gratitud, la anciana decidió subir a su espaciosa habitación para descansar un poco, dejando a Diego y a Carmen completamente solos en la inmensidad de la lujosa sala de estar. El silencio que se instaló de inmediato entre ellos no era para nada incómodo, sino más bien sereno y contemplativo. Diego se acercó a la joven cuidadora,
y con una sinceridad abrumadora que rara vez mostraba, le dio las gracias no solo por hacer inmensamente feliz a su madre esa tarde, sino por haberle devuelto la vida, la luz y el alma a esa casa que durante años parecía un lúgubre mausoleo. Carmen, siempre manteniendo su característica humildad y restándole importancia a sus nobles acciones, le sonrió con dulzura y le respondió que en realidad no había hecho nada extraordinario ni especial, que simplemente se había dedicado a escuchar a doña Blanca con atención, afirmando que muchas veces eso es lo único que los seres humanos necesitan para sanar sus heridas internas. Diego la observó detenidamente bajo la luz tenue de las lámparas, sintiendo que por primera vez la estaba mirando verdaderamente, no como a una empleada más de su interminable y frustrante lista de contrataciones fallidas, sino como a la grandiosa mujer que realmente era, admirando la bondad inmensa que destilaban sus ojos claros y esa sonrisa genuina que lo desarmaba por completo y le quitaba el aliento. Intrigado por la infinita nobleza de su espíritu, le preguntó directamente por qué se dedicaba con tanta pasión a cuidar personas vulnerables cuando claramente tenía la inteligencia y la capacidad de sobra para estudiar otra cosa y forjar una carrera profesional muchísimo más lucrativa o prestigiosa en la ciudad. Fue entonces cuando Carmen se sentó en uno de los sofás de cuero y con una voz impregnada de una melancolía muy serena, le relató la dolorosa y traumática experiencia de ver morir a su abuela Esperanza completamente sola en una fría cama de hospital, rodeada de máquinas ruidosas y enfermeras indiferentes que la trataban como a un simple número más en un expediente médico. Le explicó con detalle cómo el personal médico ignoraba por completo a la valiente mujer que había criado a 5 hijos sin ayuda, que amaba cantar boleros cuando estaba feliz y que tomaba el café con muchísima azúcar, tratándola como a un cuerpo defectuoso. Esa experiencia desgarradora la llevó a prometerse a sí misma que dedicaría su vida a evitar que otras personas murieran sin dignidad y sin estar rodeadas de amor y respeto verdadero. Las crudas palabras de Carmen golpearon el pecho de Diego con una fuerza inusitada e implacable, moviendo cimientos emocionales profundos que él creía tener perfectamente blindados por sus duros años de experiencia en el implacable mundo de los grandes negocios. Con la voz visiblemente quebrada por la empatía, se apresuró a pedirle sinceras disculpas por haberla hecho revivir un recuerdo tan doloroso y personal, pero ella le aseguró de inmediato que no debía disculparse por nada, pues ese trágico evento de hace 5 años, aunque sumamente doloroso, le había enseñado la lección más valiosa y fundamental de toda su existencia, que el morir es una parte natural de la vida, y que absolutamente todos los seres humanos merecen cruzar ese umbral rodeados de personas que conozcan su esencia y los valoren inmensamente. Mirándolo fijamente a los ojos con una determinación inquebrantable, Carmen le prometió solemne que, mientras ella estuviera trabajando bajo ese techo, doña Blanca nunca volvería a sentirse invisible ante el mundo, siempre sería escuchada con atención y, sobre todo, profundamente amada, garantizando que sus últimos años estarían llenos de luz, propósito y genuina alegría. Desarmado por completo ante la innegable pureza de sus sentimientos y acciones, Diego sintió una profunda y repentina necesidad de acortar la fría distancia formal y patronal que los separaba drásticamente, pidiéndole de manera un tanto tímida que, por favor, dejara de llamarlo señor Navarro, porque ese título lo hacía sentir como un anciano distante, sugiriendo que a partir de ese momento simplemente lo llamara por su nombre de pila. Tras soltar una risa cristalina y musical que iluminó por completo la estancia, Carmen aceptó llamarlo simplemente Diego,
y en medio de un silencio que de pronto se sintió intensamente cargado de una nueva y emocionante tensión, él se armó de valor y se atrevió a invitarla a cenar allí mismo en la mansión, confesándole con vulnerabilidad que detestaba inmensamente cenar a solas todas las noches en su inmenso y frío apartamento de soltero. Carmen aceptó encantada la inesperada invitación, pero le impuso una condición juguetona y desafiante que lo tomó completamente por sorpresa. Le advirtió que solo se quedaría a compartir la velada si él era quien cocinaba los alimentos, mencionando con picardía que doña Blanca le había presumido esa misma mañana que Ernesto le había enseñado a su hijo a preparar platillos verdaderamente exquisitos. Diego soltó una sonora carcajada sincera, admitiendo sin tapujos que llevaba muchísimos años sin acercarse a una estufa o picar una verdura, pero la energía tan contagiosa y positiva de Carmen lo impulsó a aceptar el reto sin dudarlo, poniéndose de pie con un entusiasmo renovado para dirigirse juntos hacia la inmensa cocina de la casa y comenzar a preparar la cena de esa noche. Una vez instalados en la amplia cocina de la mansión, equipada con los mejores electrodomésticos, y tras confirmar que la empleada Teresa ya se había retirado a descansar por el día, ambos se embarcaron en la divertida tarea de preparar la cena juntos, creando un ambiente de complicidad inmediata y natural. Carmen abrió las pesadas puertas del inmenso refrigerador de acero inoxidable y comenzó a sacar todo tipo de ingredientes frescos al azar, colocándolos sobre la isla de granito y preguntándole en tono de reto qué era capaz de cocinar con todo eso. Diego, haciendo memoria y recordando vívidamente las valiosas lecciones culinarias de su infancia, sugirió preparar una pasta tradicional con salsa casera de tomate, exactamente la misma receta que su difunto padre le había enseñado con tanta paciencia domingos atrás. Mientras él se ponía torpemente un mandil oscuro para proteger su ropa de diseñador y Carmen se acercaba para ayudarlo a atarlo firmemente por la espalda, un roce totalmente casual de sus manos desató una fuerte corriente eléctrica que ambos intentaron disimular apresuradamente con sonrisas nerviosas, sumergiéndose de lleno en la dinámica rítmica de pelar ajos, picar tomates maduros y poner a hervir el agua en una gran olla. Durante todo el laborioso proceso de cocción, la espaciosa cocina se llenó de aromas deliciosos y reconfortantes, acompañados de una conversación sumamente fluida y profundamente íntima, donde Carmen, sin reservas, le habló detalladamente sobre sus orígenes humildes en las polvorientas calles de Escobedo, describiendo a su padre como un talentoso mecánico y trabajador incansable, y a su madre como una heroína anónima que limpiaba grandes casas ajenas de sol a sol para sacar adelante a sus 3 hijos menores. Diego, sintiéndose en un espacio seguro, a su vez, se abrió emocionalmente como nunca antes lo había hecho con nadie en su vida adulta, relatando con lujo de detalles cómo su padre había logrado construir un sólido imperio empresarial partiendo desde la nada absoluta, trabajando sin descanso día y noche, e inculcándole firmemente la errónea creencia de que el éxito vital solo se medía en logros profesionales deslumbrantes y contratos millonarios firmados. Confesó que, tras la sorpresiva muerte de Ernesto, él había seguido ciegamente ese mismo y extenuante patrón destructivo, sumergiéndose de lleno en el trabajo corporativo hasta olvidar por completo la verdadera razón por la que se esforzaba tanto todos los días, admitiendo con un pesado tono de tristeza que su vida en la codiciada cima empresarial era en realidad una existencia extremadamente solitaria, gris y carente de propósito real. Carmen, deteniendo en seco el cuchillo con el que picaba ágilmente los vegetales sobre la tabla de madera, lo miró con una comprensión humana absoluta, confirmándole que el estar presente para los seres amados valía muchísimo más que cualquier abultada cuenta bancaria. Y Diego,
Mirándola fijamente a esos ojos sinceros, comprendió en ese preciso y mágico instante que ella era el esperado catalizador que había logrado derribar todas sus altas e inquebrantables defensas emocionales. Cuando la humeante pasta casera estuvo finalmente en su punto perfecto, inundando todo el ambiente de la planta baja con el exquisito aroma a ajo dorado, tomate fresco y hojas de albahaca recién cortadas, sirvieron 3 generosos platos y subieron juntos las escaleras hacia la habitación de Doña Blanca para avisarle con alegría que la cena estaba lista para ser degustada. La anciana bajó los peldaños con una agilidad y una energía sorprendentes que no había mostrado en mucho tiempo, y los 3 se sentaron placenteramente alrededor de la inmensa mesa del comedor formal, compartiendo una velada mágica que se extendió durante varias horas, llena de anécdotas divertidas del pasado, carcajadas francas que resonaban en las paredes y una calidez hogareña que reconfortaba profundamente el alma de los presentes. Mientras los observaba interactuar y bromear con tanta soltura, Diego experimentó una revelación o epifanía sumamente silenciosa y poderosa en su mente. De pronto se dio cuenta con asombro de que esta era la primera vez, en los 3 largos y pesados años transcurridos desde la dolorosa muerte de su padre, que realmente estaba disfrutando de una auténtica cena familiar, sintiendo en el centro de su pecho una maravillosa sensación de plenitud que creía haber perdido para siempre entre reuniones de junta directiva. Al terminar la deliciosa cena y recoger los platos, llegó el inevitable y melancólico momento de la despedida. Carmen tomó su ya conocida y modesta bolsa de tela del perchero y se preparó para marcharse a su casa en Escobedo, prometiendo con una sonrisa volver temprano y llena de energía a la mañana siguiente para preparar el desayuno. Diego insistió caballerosamente en acompañarla hasta la pesada puerta principal de la lujosa mansión, y mientras caminaban lentamente juntos por el largo y elegante pasillo, iluminado tenuemente, él volvió a detenerse para agradecerle profundamente, no solo por su excelente e impecable trabajo profesional, sino por el inmenso y tangible bien que le estaba haciendo a su adorada madre, y aunque sin atreverse a decirlo en voz alta todavía, a él mismo. Carmen lo miró con esa inconmensurable ternura que la caracterizaba siempre, asegurándole con total franqueza que no debía agradecerle absolutamente nada, porque todo lo hacía desde el fondo de su corazón, ya que le importaba genuinamente el bienestar y la felicidad de Doña Blanca, despidiéndose con un suave y melodioso «Buenas noches, Diego», que se quedó resonando con fuerza en el interior del empresario, mucho tiempo después de que la puerta de roble se hubiera cerrado tras ella. Al quedarse completamente solo en medio del vasto y lujoso vestíbulo, escuchando a lo lejos cómo el motor del transporte de Carmen se alejaba perdiéndose en la cálida noche regiomontana, Diego se llevó instintivamente una mano al pecho, sintiendo un latido desbocadamente acelerado y una emoción abrumadora que ya no podía seguir negando ni intentando ocultar bajo absurdas excusas racionales o laborales. Acababa de comprender con una claridad absoluta y aterradora que se estaba enamorando de forma rotunda y perdida de la compasiva mujer que cuidaba de su madre, una joven brillante que pertenecía a un estrato social y a un mundo completamente distinto al suyo, y no tenía la más mínima idea de cómo manejar, procesar o enfrentar la abrumadora inmensidad de ese poderoso sentimiento. Completamente perdido y ensimismado en sus profundas cavilaciones y temores junto a la inmensa puerta principal,
Diego no se percató en absoluto de que doña Blanca había aparecido sigilosamente a sus espaldas, observando la evidente expresión embelesada y confundida de su hijo con una enorme sonrisa cargada de complicidad y muchísima sabiduría acumulada por los años. Sin andarse con rodeos ni preámbulos innecesarios, la sagaz anciana lo confrontó de manera directa pero sumamente amable, preguntándole a quemarropa si acaso le gustaba la joven cuidadora y advirtiéndole en un tono maternal que ni siquiera intentara mentirle o disimular, pues, como madre que lo parió, lo conocía a la absoluta perfección y sabía identificar a kilómetros de distancia cuando algo o alguien realmente lograba importarle y conmoverle el corazón. Diego, sintiéndose acorralado y completamente atrapado en su propia y abrumadora vulnerabilidad, se giró lentamente hacia ella y, pasándose las manos por el cabello en un claro gesto de frustración e impotencia evidente, admitió con la voz temblorosa que estaba francamente aterrado por toda la inusual situación, argumentando torpemente que Carmen era su empleada directa y que intentar cualquier tipo de acercamiento romántico podría ser visto por ella y por el mundo entero como un acto sumamente inapropiado y abusivo de su posición de poder. Fue exactamente en ese instante cuando doña Blanca soltó una sonora carcajada suave, pero llena de vida, que llenó por completo el inmenso espacio del vestíbulo, revelándole a continuación un secreto familiar invaluable y sumamente guardado que Diego desconocía por completo hasta esa noche. Le confesó sin miramientos que cuando ella tenía apenas 23 años de edad, Ernesto, su respetado y difunto padre, era nada más y nada menos que su jefe directo en la primera empresa donde ella logró conseguir trabajo como secretaria. Le explicó detalladamente y con sumo romanticismo cómo se habían enamorado perdidamente el uno del otro a los escasos 6 meses de conocerse en la oficina y cómo esa valiente decisión, que en su momento desafiaba abiertamente todas las estrictas convenciones sociales y laborales de la conservadora época, había resultado ser la apuesta más acertada, fructífera y hermosa de toda su vida, asegurándole firmemente que el verdadero y genuino amor jamás entiende de absurdos organigramas, absurdas jerarquías de oficina o de los numerosos ceros acumulados en las frías cuentas bancarias de la élite de Monterrey. Mirándolo de frente con una intensidad y seriedad maternal que calaba hasta los mismísimos huesos, doña Blanca le aconsejó sabiamente que cuando un hombre tiene la inmensa fortuna de encontrar a una persona que lo inspira profundamente a ser un mejor ser humano todos los días, no debe, bajo ninguna circunstancia, dejarla escapar por cobardía o por el absurdo miedo al escrutinio y al qué dirán de la gente, sin importar en lo absoluto si esa persona resulta ser su empleada de confianza, su jefa directa o una simple desconocida cruzando la calle. Le instó con vehemencia a ser 100% honesto con sus fuertes sentimientos hacia Carmen y a confesarle todo lo que albergaba su corazón con el más absoluto e impecable de los respetos, dejándole supremamente claro a la joven que su actual puesto de trabajo y su sustento no dependían en absoluto de cuál fuera su respuesta amorosa. Le aseguró con sabiduría que incluso en el doloroso caso de que la joven no albergara el mismo sentimiento recíproco, al menos él tendría la inmensa paz mental y la tranquilidad de haber sido valiente una vez en la vida, evitando pasar el resto de sus días torturándose cruelmente en soledad, con la eterna pregunta de qué hubiera pasado si tan solo se hubiera atrevido a hablar.
Fuertemente animado e impulsado por las sabias, directas y sumamente reveladoras palabras de su experimentada madre, Diego pasó todos los siguientes y agitados días en la oficina intentando planear y encontrar el momento y el lugar absolutamente perfectos para abrir de par en par su corazón ante Carmen. Pero las circunstancias diarias parecían conspirar obstinadamente en su contra, ya que cada vez que lo intentaba, siempre estaban acompañados de cerca por la atenta presencia de Doña Blanca o por las rondas de limpieza de Teresa. Decidió entonces, en un acto de determinación inaudita para él, modificar aún más y de manera drástica su rigurosa e inflexible agenda corporativa, delegando apresuradamente responsabilidades muy importantes y contratos millonarios a sus vicepresidentes de mayor confianza. Todo con el único propósito de poder llegar a la inmensa mansión de San Pedro Garza García a media tarde, buscando desesperadamente y contrarreloj esa oportunidad dorada de estar a solas con la encantadora joven proveniente de Escobedo. Finalmente, un soleado y cálido viernes por la tarde, el destino caprichoso decidió jugar abiertamente a su favor. Al cruzar el umbral de su casa, descubrió con alegría que Teresa había salido hacia el mercado para hacer las largas compras de la semana y que su madre y Carmen se encontraban muy entretenidas en los inmensos jardines traseros de la lujosa propiedad, arrodilladas pacíficamente sobre la tierra húmeda, plantando con esmero una colorida y hermosa hilera de margaritas frescas. Diego no lo pensó dos veces. Se quitó rápidamente el costoso saco de diseñador italiano, aflojó con prisa su fina corbata de seda importada y se acercó a ellas caminando lentamente sobre el pasto, admirando de lejos la enorme y radiante sonrisa de su madre, quien al notarlo le confesó, maravillada y llena de vitalidad, que llevaba largos años sin atreverse a salir al jardín para ensuciarse las manos, sintiéndose completamente revigorizada y rejuvenecida por el simple contacto directo con la naturaleza y el sol. Carmen, volteando a verlo y limpiándose despreocupadamente el sudor de la frente con el dorso de la mano que tenía llena de tierra negra, le explicó con un contagioso entusiasmo que la jardinería casera era un verdadero bálsamo sanador para el alma cansada y que su sabia abuela le había enseñado desde niña que cuidar diligentemente de las plantas forja en las personas el noble don de la paciencia, ya que el milagroso crecimiento natural no se puede apresurar por más que uno quiera. Solo se puede regar la tierra con amor y saber esperar el momento adecuado. Diego, contagiado por la paz del momento, se sentó directamente y sin titubear sobre el césped inmaculado, sin importarle en lo más mínimo manchar irreversiblemente su costoso pantalón de vestir corporativo. Tomó gustoso una pequeña pala de jardinería que su sonriente madre le ofreció y comenzó a cavar hoyos profundos en la tierra, trabajando los tres adultos en un silencio pacífico, cómplice y sumamente armonioso, compartiendo juntos el simple pero profundamente espiritual acto de ayudar a crear nueva vida en la fértil tierra del jardín. Al terminar de colocar y afirmar cuidadosamente la última margarita en su lugar correspondiente, Doña Blanca, demostrando una brillante astucia digna de su larga experiencia de vida, anunció de repente y bostezando falsamente que se sentía muy cansada por el esfuerzo físico y que entraría de inmediato a la gran casa para tomar una reparadora siesta vespertina, rechazando de manera cortés, pero sumamente firme, la rápida ayuda ofrecida por Carmen y dejándolos deliberadamente solos en medio del vasto, florido y silencioso jardín bajo la luz del atardecer. En el preciso instante en que la elegante figura de Doña Blanca desapareció por completo tras deslizar y cerrar herméticamente las grandes puertas de cristal que daban acceso a la terraza principal, Diego sintió físicamente
que el corazón le latía contra las costillas con la fuerza desbocada y ensordecedora de un tambor, siendo plenamente consciente de que finalmente tenía frente a sí la tan ansiada oportunidad que tanto había estado buscando y planificando durante largos días. Permaneció sentado inmóvil sobre el césped verde junto a Carmen, admirando en silencio las pequeñas flores recién plantadas, y tras una breve y un tanto nerviosa conversación sobre lo muchísimo que ella, con su sola presencia y sus acciones, le estaba enseñando a diario sobre las cosas que resultaban verdaderamente importantes en el corto transitar de la vida, tomó una profunda, larga y temblorosa bocanada de aire fresco y decidió lanzarse por completo al vacío emocional. Mirándola fijamente a esos hermosos y profundos ojos claros que desde el primer día siempre lograban cautivarlo y dejarlo sin defensas, Diego le confesó con la voz evidentemente temblorosa y el alma en la mano que le gustaba muchísimo, admitiendo sin tapujos, ser plenamente consciente de lo inmensamente complicado y atípico de toda la situación, dado el hecho irrefutable de que ella trabajaba directamente para él y que además pertenecían a dos mundos diametralmente opuestos en la compleja y clasista sociedad de Monterrey. Se apresuró a aclararle de inmediato, casi en un tono de súplica desesperada, que esta abrupta confesión de sus sentimientos no debía bajo ninguna circunstancia hacerla sentir acorralada, obligada o presionada en lo absoluto, asegurándole con total y absoluta firmeza que su empleo como cuidadora estaba 100% garantizado a futuro y que su madre la adoraba profundamente como a una hija, por lo que absolutamente nada cambiaría negativamente en su entorno laboral si ella decidía rechazarlo. Le explicó que simplemente necesitaba ser honesto consigo mismo de una vez por todas y dejar de fingir una dolorosa indiferencia que le estaba destrozando el alma y quitando el sueño cada noche. Durante unos eternos, pesados y verdaderamente agonizantes segundos que parecieron durar horas, Carmen se quedó paralizada en absoluto y sepulcral silencio, procesando incrédula la repentina avalancha de información y sentimientos, lo que provocó que un frío pánico se apoderara por completo del cuerpo de Diego, quien estuvo a un solo milímetro de retractarse de todo lo dicho y pedir disculpas avergonzadas por su gigantesco atrevimiento patronal. Sin embargo, justo antes de que él pudiera articular siquiera otra palabra de disculpa, Carmen acortó suavemente la corta distancia física que aún existía entre ambos y, con una sonrisa absolutamente radiante que rivalizaba con el sol y los ojos brillantemente empañados por la inmensa emoción contenida, le confesó con una voz suave pero muy firme que a ella también le gustaba él muchísimo, revelándole que llevaba largas semanas sintiendo exactamente lo mismo, pero que en su mente creía firmemente que todo era una mera ilusión imposible de concretar debido a sus enormes y palpables diferencias económicas y sociales. Diego, sintiendo literalmente que el alma le regresaba aliviada al cuerpo tras escuchar esas palabras, le aseguró de manera ferviente y apasionada que el humilde lugar de donde ella viniera, o la ingente cantidad de dinero que él tuviera guardada en el banco, no le importaba en lo más mínimo, ni definiría su historia. Lo único verdaderamente relevante, le dijo, era que ella había llegado para iluminar su existencia, la cual hasta hace poco era oscura y vacía, y mientras tomaba delicadamente la pequeña mano de Carmen entre las suyas para entrelazar sus dedos, ambos supieron con certeza en ese mágico instante, rodeados por las frescas margaritas bajo el cálido sol del atardecer regiomontano, que sus vidas habían cambiado profunda y maravillosamente para siempre, y que ya no había ni querían que hubiera ninguna marcha atrás en su destino.
Los días que siguieron a aquella sincera y emotiva confesión en el jardín estuvieron envueltos en una atmósfera casi mágica, parecida a un sueño del que ninguno de los dos quería despertar jamás. Diego y Carmen acordaron mantener las apariencias durante el día, comportándose con un profesionalismo impecable y un respeto absoluto frente a Teresa y las visitas ocasionales. Pero en cuanto doña Blanca subía a su habitación para tomar sus largas siestas vespertinas o se retiraba a dormir por las noches, ellos robaban instantes maravillosos llenos de complicidad. Compartían miradas furtivas que decían muchísimo más que 1000 palabras, roces accidentales en los pasillos que encendían su piel y largas charlas nocturnas en la inmensa sala de estar donde se atrevían a despojar sus almas de cualquier armadura. Fue en esas pláticas profundas e interminables donde Carmen le confesó su amor frustrado por la música, revelándole que desde niña siempre soñó con tocar la guitarra y cantar profesionalmente, pero la falta de recursos económicos en su humilde hogar en Escobedo truncó rápidamente esa ilusión. En un acto de reciprocidad y confianza absoluta, Diego le reveló su pasión oculta y jamás compartida por la arquitectura, confesando que había estudiado administración de empresas únicamente por la inmensa presión de su padre Ernesto, quien le exigía heredar y dirigir el inmenso conglomerado familiar. Sin embargo, en secreto, él pasaba sus noches llenando cuadernos enteros con hermosos bocetos y diseños de edificios que nunca antes le había mostrado a absolutamente nadie en el mundo, hasta que ella llegó a su vida. Una noche especialmente tranquila, después de una cena reconfortante, doña Blanca anunció que se sentía muy cansada y se retiró a su cuarto inusualmente temprano, dejando a la pareja completamente a solas en la calidez de la sala iluminada apenas por unas cuantas lámparas de pie. Animado por la enorme confianza que había florecido entre ellos, Diego sacó sus gastados cuadernos de dibujo de un cajón secreto y se los mostró a Carmen, quien los observó con una genuina fascinación y asombro, elogiando su innegable talento y animándolo fervientemente a no dejar morir ese hermoso sueño por culpa de las obligaciones corporativas impuestas en el pasado. La profunda admiración que brillaba en los ojos claros de la joven cuidadora encendió una chispa de valentía inédita en el pecho del empresario. Sintiendo que ella sacaba a flote la mejor y más auténtica versión de sí mismo, Diego se acercó lentamente, acortando la escasa distancia entre los dos, y, tras pedirle permiso con un susurro apenas audible, acarició su mejilla y la besó con una ternura infinita. Fue un beso cargado de promesas silenciadas, de esperanzas compartidas y de un anhelo profundo que había estado reprimido durante demasiado tiempo, sellando de manera definitiva el inicio de su verdadera historia de amor. Sin embargo, cuando Carmen se despidió y Diego cerró la pesada puerta de roble, se dio la vuelta solo para encontrar a su madre de pie en lo alto de la gran escalera, sonriendo de oreja a oreja. Lejos de escandalizarse o reprenderlo, doña Blanca le confesó que había fingido su cansancio para darles privacidad, afirmando con una alegría desbordante que los había visto y que estaba inmensamente feliz, aconsejándole con muchísima sabiduría que dejara de complicarse la existencia, intentando ocultar sus sentimientos y que fuera valiente para gritarle su amor al mundo entero sin temor al qué dirán. Motivado por la bendición absoluta e incondicional de su madre, Diego decidió que no quería pasar ni un solo día más manteniendo a la mujer de su vida como si fuera un secreto vergonzoso escondido entre las paredes de la mansión. A la mañana siguiente, llegó a su casa mucho más temprano de lo habitual, cargando un gigantesco y espectacular ramo de rosas rojas, las favoritas de Carmen, según lo que ella misma le había comentado semanas atrás en una de sus tantas charlas.
Al entrar a la amplia cocina, encontró a las dos mujeres de su vida sentadas a la mesa, pelando papas entre risas, y sin dudarlo un segundo, le entregó el hermoso arreglo floral a una completamente atónita y sonrojada Carmen, quien no podía creer lo que estaba sucediendo frente a los ojos de su paciente. Con una seguridad aplastante, Diego tomó asiento junto a ellas, tomó las manos temblorosas de la joven cuidadora y mirándola profundamente a los ojos, le declaró su amor de la forma más oficial y sincera posible, afirmando en voz alta que la amaba por la luz que había traído a su hogar, por la forma en que cuidaba a su madre y por cómo lo inspiraba a ser un hombre nuevo. Le dejó muy claro a ella y a doña Blanca que Carmen ya no era simplemente la empleada que cuidaba de la salud de la familia, sino la grandiosa mujer que él amaba y con la que deseaba construir un futuro verdadero y sin barreras. Con los ojos desbordados en lágrimas de pura felicidad, Carmen le correspondió la confesión, aceptando formalizar la relación y dando inicio a las semanas más felices, plenas y radiantes que los tres habían experimentado jamás. Durante los meses siguientes, la dinámica familiar se transformó en un idílico escenario de paseos constantes, visitas a los mejores cines de la ciudad, cenas en restaurantes acogedores y largas y tranquilas caminatas por los senderos arbolados del Parque Fundidora, llevando siempre a doña Blanca con ellos porque la consideraban una pieza fundamental de esa inmensa felicidad que estaban construyendo juntos. No obstante, en una de esas soleadas y agradables salidas dominicales por el parque, el mundo de Diego pareció derrumbarse repentinamente cuando su madre se detuvo en seco, llevándose una mano temblorosa al pecho y quejándose de un fuerte e insoportable mareo, producto de un pico alarmante en su presión arterial. Carmen, reaccionando con la rapidez y el profesionalismo de siempre, la asistió de inmediato con sus medicamentos de emergencia, mientras Diego, invadido por el pánico, llamaba desesperado a una ambulancia que los trasladó a toda velocidad a una clínica privada en Monterrey, donde los médicos decidieron dejar a la anciana bajo estricta observación médica durante toda la noche para estabilizarla. Sentado en la fría y estéril sala de espera, Diego fue consumido por un sentimiento de culpa devastador, reprochándose amargamente el haberse distraído tanto con su romance que terminó descuidando la frágil salud de su amada madre, creyendo erróneamente que por fin la iba a perder para siempre. Sin embargo, Carmen tomó sus manos con firmeza y mirándolo a los ojos, le aseguró que doña Blanca estaba más sana y feliz que en la última década, y que este era solo un episodio aislado sin mayores consecuencias. A la mañana siguiente, la anciana despertó con un semblante excelente, y antes de ser dada de alta, tomó la mano de la joven cuidadora, agradeciéndole no solo por haberle salvado la vida en el parque, sino por haber devuelto la unidad y el amor a su hogar, declarando de forma solemne y emotiva que a partir de ese preciso instante, Carmen ya era oficialmente una hija más en esa familia. Exactamente 3 meses después de aquel enorme susto en el hospital, la vida de los habitantes de la gran mansión de San Pedro Garza García había alcanzado un punto de equilibrio, sanación y bienestar absoluto que Diego jamás creyó posible en sus épocas de adicción al trabajo. Doña Blanca se había recuperado por completo, manteniendo su presión arterial bajo un control perfecto, tomando sus medicinas religiosamente sin la más mínima protesta y, sobre todo, viviendo cada día rodeada de un amor incondicional y unas risas que alimentaban su espíritu mucho más que cualquier receta médica moderna. Diego, en un acto de verdadera liberación personal, había delegado la gran mayoría de las responsabilidades pesadas de sus múltiples empresas a gerentes altamente capacitados y de su entera confianza, reduciendo drásticamente sus agotadores viajes internacionales y asegurándose de pasar todas las tardes en la tranquilidad de su hogar, donde retomó formalmente su olvidada y reprimida pasión por el dibujo arquitectónico.
Una tarde de viernes inusualmente tranquila, mientras los tres disfrutaban de una película clásica sentados en la comodidad de la enorme sala de estar, Diego sintió que el momento perfecto finalmente había llegado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, le pidió a Carmen que pausara la cinta y se arrodilló frente a la mesa de centro bajo la mirada atenta y expectante de su madre. Sacó cuidadosamente de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo que contenía un elegante pero muy sencillo y sobrio anillo de oro blanco con un discreto diamante en el centro. Nada ostentoso, pero absolutamente perfecto y lleno de significado. Y con una voz impregnada de la más profunda devoción, le agradeció a la joven por haberle enseñado a vivir de verdad, pidiéndole formalmente que se convirtiera en su esposa para toda la eternidad. La reacción de Carmen fue un estallido de emociones puras. Con las manos cubriendo su boca y gruesas lágrimas de felicidad inmensa rodando sin control por sus mejillas ruborizadas, asintió enérgicamente con la cabeza al no poder articular palabra alguna debido al nudo en la garganta. Mientras doña Blanca, desde su sillón, aplaudía y lloraba de alegría rogándole a la joven que dijera que sí para no hacer sufrir más a su hijo. Finalmente, con un hilo de voz lleno de un amor inconmensurable, Carmen pronunció un rotundo sí, desatando una celebración íntima e inolvidable esa misma noche en la que Teresa preparó una cena espectacular y brindaron por el maravilloso futuro que les esperaba como una verdadera y unida familia. Tan solo 2 meses después de esa mágica velada, celebraron una pequeña, discreta y hermosísima boda en el mismo jardín donde meses atrás habían plantado aquellas simbólicas margaritas, invitando únicamente a los amigos más cercanos y a los familiares directos de la novia, fusionando 2 mundos que la sociedad consideraba incompatibles. La madre de Carmen, una mujer sumamente humilde que había dedicado toda su vida a limpiar casas ajenas, y sus 2 jóvenes hermanos menores quienes estudiaban en la universidad gracias al incansable esfuerzo económico de su hermana, asistieron al enlace inicialmente intimidados por la inmensa riqueza del lugar. No obstante, doña Blanca se encargó personalmente de recibirlos con los brazos abiertos, tratándolos con un respeto absoluto y haciéndolos sentir como en su propia casa. Al caer la tarde, y tras una ceremonia sumamente emotiva donde Diego y Carmen abrieron la pista de baile con el mismo bolero clásico que había marcado su primer acercamiento en la sala de la mansión, ambas familias compartieron anécdotas, risas y comida, demostrando que el amor genuino es la única fuerza capaz de borrar cualquier absurda frontera social y económica trazada por el hombre. Cuando la cálida y estrellada noche regiomontana finalmente cayó sobre la ciudad y todos los emocionados invitados se marcharon a sus respectivos hogares, los recién casados se quedaron completamente solos en la inmensidad del hermoso jardín, sentados sobre el césped fresco justo al lado de las margaritas que ya se encontraban en su máximo y más deslumbrante esplendor. Carmen, admirando el delicado brillo de su sencillo anillo de bodas bajo la luz plateada de la luna, dejó escapar un profundo y pesado suspiro, y con la vulnerabilidad a flor de piel, le confesó a su ahora esposo un enorme miedo que la había estado atormentando en silencio durante las últimas semanas. Con la voz entrecortada, le explicó que le aterraba pensar que algún día él despertara en su inmensa cama, la mirara de reojo y se diera cuenta de que ella seguía siendo simplemente una muchacha sin estudios universitarios terminados, proveniente de un barrio pobre en Escobedo, y que, arrepentido de su impulsiva decisión, deseara estar con una mujer de su misma clase social y con mayor nivel cultural.
Diego, sintiendo un nudo en el pecho al escuchar semejante inseguridad infundada en la mujer que más idolatraba en el universo, la tomó firmemente por los hombros, obligándola a mirarlo directamente a los ojos, y le aseguró con una contundencia implacable que su origen humilde o la falta de un cartón universitario no le importaban en lo más mínimo y jamás definirían el inmenso valor que ella tenía como ser humano. Le repitió una y mil veces que ella era la mujer más inteligente, valiente, fuerte e increíble que había cruzado por su camino, la única persona capaz de enseñarle el verdadero significado del éxito y de la felicidad plena, prometiéndole bajo las estrellas que jamás habría en toda la faz de la tierra alguien mejor ni más perfecta para él, sellando aquella profunda y necesaria promesa con un beso lleno de amor incondicional. A la mañana siguiente, despertando con una energía renovada y una felicidad que desbordaba por cada poro de su cuerpo, Diego bajó a la cocina y encontró a su radiante esposa preparando café fresco como en los viejos tiempos, a lo que él se acercó sigilosamente por la espalda para abrazarla y darle los buenos días con un tono sumamente juguetón y lleno de picardía. Mientras se sentaban a la mesa a disfrutar de la primera bebida del día, Diego se puso repentinamente serio y le comunicó, con una sonrisa cómplice, que exigía su renuncia inmediata e irrevocable al cargo oficial de cuidadora de su madre, argumentando con mucha lógica que doña Blanca ya no necesitaba en absoluto a una enfermera a su lado, sino que ahora requería exclusivamente la grata compañía de su adorada nuera. Ante la evidente y genuina confusión que se reflejó en el bello rostro de Carmen, quien le preguntó preocupada qué iba a hacer con todo su tiempo libre de ahora en adelante, Diego le propuso financiar económicamente el regreso a sus estudios universitarios en enfermería, así como la futura apertura de una clínica de cuidados paliativos y hogar de descanso, un lugar hermoso, cálido y digno, donde las personas mayores pudieran pasar sus últimos días rodeadas de amor, respeto y paz, cumpliendo así el noble sueño que su abuela Esperanza había inspirado en ella. Fiel a sus firmes e inquebrantables principios de independencia y humildad, Carmen se negó rotundamente en un principio a aceptar el dinero de su esposo como si fuera un acto de caridad millonaria, afirmando que deseaba construir su sueño con su propio esfuerzo y sudor. Sin embargo, tras una larga, apasionada y muy persuasiva conversación, Diego logró convencerla de que no se trataba de una donación, sino de una asociación igualitaria entre esposos, donde ella pondría todo el invaluable conocimiento y el corazón, y él aportaría los recursos financieros para levantar el proyecto juntos, sellando el trato con un fuerte apretón de manos seguido de un tierno beso en los labios. Justo en el momento en que cerraban aquel maravilloso e inspirador acuerdo de vida, doña Blanca hizo su sorpresiva aparición en la gran cocina de la mansión, quejándose en broma de que los recién casados no podían mantenerse separados ni por 5 malditos minutos sin estar dándose muestras de afecto. Pero tras servirse una humeante taza de café, la anciana se sentó con ellos y, adoptando un tono sorpresivamente serio y solemne, les comunicó una firme decisión que había tomado en total y absoluto secreto durante los últimos días. Con una tranquilidad asombrosa, les informó que había decidido empacar todas sus pertenencias personales y mudarse definitivamente a la recámara de visitas ubicada en la planta baja, la cual era considerablemente más pequeña y modesta, con el único e inquebrantable propósito de cederles el enorme dormitorio principal y otorgarles toda la privacidad e intimidad que un matrimonio joven necesita imperiosamente para fortalecer sus cimientos y construir su propio espacio. Diego,
casi atragantándose con el café caliente, intentó protestar de inmediato y con vehemencia, asegurándole a su madre que ella jamás era un estorbo en la dinámica de la casa y que no había ninguna necesidad lógica de que abandonara sus comodidades de toda la vida. Pero la terca anciana lo silenció con un suave y amoroso gesto de la mano, explicándoles con suma dulzura que su mayor anhelo ahora era observarlos crecer y prosperar como pareja sin sentirse como una sombra constante sobre sus cabezas. Carmen, conmovida hasta lo más profundo de su ser por aquel inmenso y desinteresado acto de amor maternal, tomó las manos arrugadas de doña Blanca, le agradeció con lágrimas de gratitud en los ojos y le reafirmó que siempre velaría por su bienestar, consolidando así un hogar lleno de empatía, donde la casa dejó de ser un frío trofeo del éxito corporativo para transformarse finalmente en un verdadero nido rebosante de vida, proyectos conjuntos y un cariño inquebrantable. Al contemplar el cálido y armonioso panorama familiar que se desplegaba ante sus ojos en aquella soleada cocina regiomontana, Diego comprendió con una claridad cegadora y definitiva que había pasado los mejores años de su juventud persiguiendo obsesivamente una versión vacía, fría y mercantilista del éxito, cuando la verdadera y más valiosa riqueza siempre había estado esperando pacientemente por él en los vínculos humanos y en el calor del hogar. Carmen, aquella joven humilde e invisible que había entrado por la puerta de servicio como la 10ª y menos prometedora candidata de una larga lista de empleadas rechazadas, se había convertido por mérito propio en el pilar fundamental, en la esposa profundamente amada, en la hermana protectora y en el alma indiscutible de toda la familia, sanando heridas que ni todo el oro del mundo habría podido curar. Por su parte, doña Blanca había dejado atrás definitivamente las oscuras y asfixiantes garras de la depresión, la enfermedad psicosomática y el aislamiento social, transformándose de nuevo en una mujer plena, activa, rodeada de un amor infinito y contando los días con enorme ilusión y vitalidad para la futura y esperada llegada de sus nietos, sabiendo que jamás volvería a sentirse como un simple mueble viejo y olvidado en una casa inmensa. Aquella inolvidable historia de amor, resiliencia y empatía que había comenzado con un simple y rutinario contrato laboral de cuidados básicos, culminó bajo el mismo cielo estrellado de Monterrey que los vio enamorarse, demostrando de manera irrefutable que a veces el destino tiene formas sumamente misteriosas y caprichosas de actuar, enviándonos exactamente lo que necesitamos, disfrazado de lo que menos esperamos. Y mientras los tres compartían el desayuno entre risas sinceras y planes esperanzadores para el futuro, supieron con absoluta certeza que ese era apenas el hermoso comienzo de una eternidad juntos llena de paz, propósito y amor verdadero. Reflexión final. Monsieur, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta el gran final de esta hermosa historia. Este relato nos deja una reflexión profunda y sumamente positiva sobre la importancia de valorar a las personas por lo que son en su interior y no por su estatus social, su cuenta bancaria o sus títulos académicos. Nos enseña que el verdadero éxito no se encuentra en las largas jornadas de trabajo ni en acumular bienes materiales, sino en saber detenernos a tiempo para escuchar, amar y cuidar a nuestros seres queridos, brindándoles tiempo de calidad y presencia absoluta. A veces, la persona que menos esperamos es la que llega para salvarnos de nuestra propia oscuridad y enseñarnos a vivir de verdad. Si te ha conmovido este mensaje y disfrutas de este tipo de contenido que llena el alma, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran.
dejar tu like y compartir este video para que juntos sigamos descubriendo más historias inspiradoras como esta.